Hola gente, ¿cómo están? Seguimos en Puerto Villamil, Isla Isabela. Sí, como podrán ver, este pueblito es muy pequeño, muy humilde. Tiene realmente aires de pueblo, ¿sí? Fíjense, muchas calles sin asfaltar, con esto como tierra o arena de color gris oscuro, negra, porque es de origen volcánico. Y bueno, este pueblito tiene unos 2200 habitantes. Todo esto que ven acá tapado, están haciendo como un playón deportivo, canchas de básquet, unas tribunitas, supongo que eran canchas de fútbol. A ver si hay acá, no, acá no se ve nada. Esto es Saltamundos y hoy vamos a ver, no tengo la más pálida idea, porque depende del clima. Amaneció con un sol precioso y hace un ratito arrancó una llovizna muy fuerte que mojaba y bueno, cambia todo, en media hora cambia todo. Así que vamos a ver qué nos deja hacer, pero la idea era ir a la playa y hoy cuando amaneció con ese sol dije, hoy el mar, los colores explotan y bueno, miren cómo está. No creo que vuelva a salir el sol, pero bueno, vamos a ver si podemos llegar a la playa y a conocer una bahía muy particular que queda al lado del muelle principal. Vamos a ver si nos acompaña el tiempo. Quédense ahí para ver cómo nos va. Estoy ahora en la calle principal, aunque la verdad no se diferencia mucho de otras calles, ¿no? Simplemente quizá porque está asfaltada. Bueno, muchos perros en Puerto Villamil, como en todo pueblo latinoamericano. Y ahora estamos yendo hacia la plaza. Y lo que me llamó la atención de los perros es que muchos tienen ojos sin pigmentación. Hay muchísimos, no solo acá en Galápagos, sino también en Ecuador continental. Esos perros que parecen como que tienen el ojo celeste muy clarito. A veces los dos ojos y a veces uno solo. Creo que es un problema de pigmentación y no sé, se habrá transmitido genéticamente, pero me asombra la cantidad de perros con ese tipo de ojos que se ven. No es un pueblo especialmente pintoresco, ¿sí? La isla es bellísima, tiene unas bellezas naturales impresionantes. La mayor parte de la isla está deshabitada. Recuerden que Isabela está conformado por 5 grandes volcanes activos. Y bueno, como les decía, no es un pueblo que uno puede decir que es pintoresco. Sí, la plaza está muy bien, es bastante nueva. Lo que me lleva a preguntarme es ¿dónde va a parar toda la plata, ¿no? que se junta acá en Galápagos? Porque la verdad que los precios son muy caros. Está bien, está a 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, pero se cobra un montón de dinero de entrada, de tasas. Hay un montón de dinero que realmente te das cuenta que no le llega a la gente. Dos datos interesantes acerca de los servicios con los que cuenta este pueblo. Bueno, posee una planta desalinizadora, ¿sí? Para obtener agua del mar y también de una fuente subterránea que hay, pero bueno, el agua es bastante salobre y necesita ser desalinizada para que pueda estar lista para el consumo humano. Y el otro dato es que la energía, la electricidad, la obtienen a través de paneles solares. Hace algunos años atrás había una planta que generaba electricidad a partir de diésel, pero bueno, vino un proyecto desde Alemania con esto de los paneles solares y hoy en día toda la electricidad que se genera en la isla Isabela proviene de los paneles solares. De vez en cuando, si es necesario hacer alguna reparación o mantenimiento, se vuelve a recurrir a la planta anterior de diésel. Pero si no, es todo energía solar. Bien, estamos ahora en una pequeña playita. Ahí atrás está el muelle, de donde se llega desde las otras islas. Y bueno, la verdad que está muy linda la playa. Manglares por allá. Un barco en reparación por ahí y toda la fauna típica de Galápagos, ya se las muestro, las iguanas, los lobos marinos, todo acá descansando.
súper instaladísimos los globos. Falta que se tiren la hamaca nomás. Bueno, el caminito que va hacia el muelle. Acá tenemos las iguanas por doquier. Y este es el caminito que va a la bahía de Concha Perla. Vamos para allá. Corrección, Concha de Perla. Se llama... Es como una bahía donde bueno, se puede hacer snorkel y está pegadito al muelle. Es gratis. Estamos en este caminito de manglares y ya tenemos el primer obstáculo. A ver cómo lo superamos. ¿Puedo pasar? Uy, bro. ¿Sabes morder? Sí. Bueno, se rasca el vago. Me avisó que dice que saben morder. Sí, seguro que saben morder. Espero que no me muerda a mí. ¿Qué pasa? Quiero pasar. Paso nomás. Qué alivio. Bueno, y acá tenemos otro, Este no sé si te cobra el ticket, ¿qué hace? Pero si se atraviesa, ese era porque era chiquito, si se atraviesa uno grandote, ¿cómo haces? Tiene que venir en otro horario. Son 200 metros nomás desde el muelle principal de pasajeros. Y bueno, el caminito es todo de manglar, espectacular. Miren. Muy lindo, se respira un aire a verde espectacular. Bueno, no nos encontramos con ningún otro amiguito por suerte y ya me parece que estamos llegando, Si este amiguito me deja pasar, bueno. Me voy a meter rápido. ¿Todo bien? Está fresquita, Hay algunos pececitos. Vamos a ver qué podemos encontrar. A la carga, mis valientes. Bueno, sigo. Uy, me olvidé la máscara. Ahora sí. Terrible tortuga, Qué cagazo. Estaba filmando, creo que una raya del fondo, me pasó un lobo marino al lado. Qué bárbaro.
Picante los pececitos esto, Me vinieron a amenazar la cámara. Me mordieron la mano. Me tocaron la mano. Muy linda la estrella de mar ahí abajo. Y ahora el tema es... me sigue atacando el pececito. Vamos a ver. Espectacular. Bueno, o me ataca o me está comiendo la piel. Nos despedimos de Concha de Perla, esta bahía, la verdad, muy lindo, súper recomendable, el agua hermosa, fría, pero un agua preciosa, muy buena visibilidad, y se puede ver gratis todo lo que uno viene a ver a Galápagos: tortugas marinas, iguanas marinas, vi un tiburón, había un cardumen, un banco de peces, no sé qué eran, si habrán sido barracudas, no sé. ¿Qué más? Rayas, en mi caso no vi, había una en el fondo, creo que la estaba filmando, me iba a meter para abajo para corroborar si era una raya, y justo me pasó un lobo marino que no lo vi venir. Y bueno, la verdad, súper lindo, gratis, no hay gran variedad de peces, pero está muy bueno. Y hacia uno de los costados hay como una pequeña colonia de corales también, hay un cartelito que decía que hace decenas de años que se empezaron a formar, y bueno, que tratemos de cuidarlo porque ahí se alimentan los peces. Estrellas de mar, erizos de mar, esos pececitos que te comen la piel. ¿Qué más? Un pez globo también vimos. Bueno, un paréntesis para los lobitos marinos que estaban ahí en la escalera. Realmente hay boludos, perdónenme la palabra, en todos lados. Había un chico de unos 13, 14 años que estaba sentado al lado del lobo, porque bueno, por ahí está la escalera de ingreso al agua. Y estaba sentado, el lobo estaba en lo más tranquilo, y el chico agarra y le toca la cola así. Y el lobo se dio vuelta y le gruñó. Realmente no hay que molestarlos. Y después otro boludo más grandote les tiraba agua también. ¿Para qué? Una cosa es que uno se acerque, se ponga cerquita para filmar, para hacer una foto. Miren, ahí hay 3 que están súper panchos. 1, 2, 3. Una cosa es eso y otra es molestarlos y provocarlos a propósito. Estos animales son salvajes y si bien están en este lugar acostumbrados a tener a los seres humanos cerca, si son provocados pueden responder y pueden llegar a morder. Y tengo entendido que en la saliva tienen una bacteria que puede ser como muy infecciosa para el ser humano. De hecho, si uno se acerca respetuosamente, por ejemplo, había un chico que estaba por entrar al agua y se sentó ahí en la escalerita y tenía los lobos atrás, a medio metro. Y el lobo mismo se acerca al chico y lo empieza a oler la espalda. Y lo mismo después con otras chicas que estaban ahí sentadas, el lobito le empezó a oler el cabello a las chicas, como algún que otro amigo mío. Pero bueno, no es lo mismo que el animal se acerque a nosotros para explorarnos, por curiosidad, que uno lo ande molestando justamente para provocar una reacción del animal que puede llegar a ser agresivo. Bien, y ni bien salimos del caminito que nos lleva a Concha de Perla, este es el otro caminito que nos lleva hacia el muelle. Sí, miren qué lindo sol que hay ahora. Mañana ya nos vamos de esta bella isla Isabela y bueno, nos iremos por ahí con todo el equipaje a cuestas. Miren, otro lobo marino. Qué manera de dormir estos bichos, Bien, si nos sigue acompañando el solcito, como hará una media hora, no mucho más,
vamos a ir hasta aquel mirador y vamos a tomar unas buenas vistas de toda la playa de Isabela, ¿sí? Para este lado está el muelle de pasajeros y para allá 3 kilómetros de playa, señores. Después vamos a ir a caminar para allá. Todo, hoy caminata en la playa, ¿sale? Haciendo desear. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Qué bien que se siente, señores. Por fin, solcito en esta playa. Tremendo, Isabela. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, a caminar 3 kilómetros para allá, tranquilo, nada. Contemplar la arena, el mar, los colores, el agua en los pies. A disfrutar la tarde, última tarde en Isabela y nada, quería esto. Simplemente caminar por la playa me hace tremendamente feliz. Y mientras esté el sol, espectacular. Miren estas huellas. ¿Qué puede ser? Ahí, fíjense. Patitas, pero con una línea bien marcada en el medio. Seguro, seguro que son las huellas de las iguanas marinas, ¿eh? Las patitas y la marca, la línea en medio, la cola. Muy, muy particular. No se me hubiese ocurrido que eran así. Bueno, acá la prueba, la evidencia de lo que les comentaba antes, ¿eh? Las patitas, la raya de la cola y la iguana muy pancha ahí. Bueno, acá armaron un verdadero circuito con las huellas. Esta estaba un poco confundida, no sabía bien a dónde iba. Qué forma de despedirme de Isla Isabela. Mañana vuelvo a Isla Santa Cruz para otro día más, probablemente de playa si el tiempo acompaña. Y bueno, salió el sol. Yo creo que cansé en todos los videos diciendo: si sale el sol esto es diferente, si sale el sol esto es diferente, que hay colores, que el mar brilla, y es así. Fíjense lo que es. Bueno, gente, hoy el día amaneció con un poquito de sol. Después, al momento que estaba a punto de salir a pasear, lloviznó y bueno, después paró un poquito. Fuimos a Concha Perla, recorrimos un poquito el pueblito de Isabela y ahora estamos en esta playa que tiene 3 kilómetros. Tremenda playa, fíjense, no hay nadie. Y me da un placer enorme poder caminar acá con los pies en el agua. Podría caminar todo el día y parte de la noche. Y bueno, ya no sé, encantado. Ahora sí que son las Islas Encantadas, ¿eh? Galápagos las llamaban las Islas Encantadas también. Se cree porque se dudaba de la existencia de estas islas. Los españoles
habían escuchado hablar de ella, pero no creían que existieran. Y también por el hecho de que cuando venían los barcos europeos allá por el siglo XVI, XVII, solían estar cubiertas de bruma, entonces le daban ese aire de encanto, de misterio. Por ello, las Islas Encantadas. Pero bueno, la verdad que esta isla es un encanto, el sol suma muchísimo. Y bueno, es un placer, estoy sumamente contento. Y hasta acá el video de hoy, señores. Si les gustó esta isla, denme like, déjenme algún comentario. Estaban esperando el sol, igual que yo. Suscríbanse, compartan, bueno, ya saben. Esto es Saltamundos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.